Pierce Brosnan ha vivido una vida que parece sacada directamente de una película. Glamour, fama y papeles inolvidables. Pero más allá de las alfombras rojas y las sonrisas deslumbrantes, se esconde una historia de angustia inimaginable. Tras perder a su primera esposa y a su hija por la misma cruel enfermedad, Pierce se encuentra ahora en otra encrucijada emocional. A sus 71 años, el querido actor de James Bond se prepara en silencio para un futuro que le resulta dolorosamente familiar. ¿Qué ha decidido hacer esta vez? ¿Por qué todo el mundo está tan preocupado? Quédate con nosotros para descubrir toda la historia, del ascenso al estrellato de Pierce Brosnan y el papel que casi se le escapa. Antes de analizar la trágica noticia, repasemos cómo la carrera transformadora de Pierce Brosnan convirtió a un actor con dificultades en un icono internacional contra todo pronóstico. Pierce Brosnan nunca imaginó que una audición en 1982 le llevaría por un camino tan retorcido y dramático que podría rivalizar con un thriller de espías. Por aquel entonces, no era más que otro esforzado actor irlandés que hacía modestos pinitos en el teatro y la televisión británicos. Aún no se había hecho un nombre fuera del Reino Unido, y nadie podía imaginar que este desconocido treintañero pronto se convertiría en el centro de una elección de casting que cambiaría la historia de la televisión y casi le daría las llaves de uno de los papeles más icónicos del cine. La audición era para un pequeño papel en una nueva serie de televisión estadounidense llamada Remington Steele. En un principio se pensó en Brosnan, para un papel olvidable, una víctima mortal, destinada a ser vista una vez y nunca más. Pero en el momento en que entró en la sala, todo cambió. Los directores de casting vieron algo más, un encanto sin esfuerzo, el brillo del misterio en sus ojos y una tranquila confianza que no se podía enseñar. En lugar de matar a su personaje en una sola escena, los productores abandonaron su visión inicial y ofrecieron a Brosnan el papel protagonista. Fue un movimiento audaz. Los creadores de la serie habían imaginado a un embaucador americano de mediana edad que se hacía pasar por detective y no a un irlandés con un acento muy marcado. Más de 200 actores se habían presentado a las audiciones, entre ellos muchos nombres conocidos en EEUU. Sin embargo, Browen, un relativo desconocido, fue seleccionado para llevar la serie. La cadena tenía sus dudas, pero en cuanto se metió en el papel, todas las preocupaciones desaparecieron. Con su ingenio, su presencia magnética y su aire misterioso, el Remington Steele de Brosnan no solo cautivó al público, sino que redefinió el personaje. Cuando Remington Steele se estrenó el 1 de octubre de 1982, se convirtió en un éxito de la noche a la mañana. Solo en su primer año obtuvo una media de más de 15 millones de espectadores a la semana. La NBC, entusiasmada por los índices de audiencia, se subió a la ola y la serie escaló posiciones rápidamente. En la cima de su popularidad, Remington Steele generó más de 50 millones de dólares al año en publicidad y se convirtió en un fenómeno mundial, emitiéndose en más de 80 países y recaudando cerca de 200 millones de dólares en todo el mundo. La interpretación de Brosnan fue tan impactante que las solicitudes de licencias de detective privado en Estados Unidos aumentaron más de un 30% durante la emisión de la serie. Pero mientras su vida en la ficción como hábil estafador se disparaba en el mundo real, ya se oían rumores. ¿Este hombre estaba destinado a ser James Bond? El momento no podía ser más perfecto ni más complicado. A principios de 1983, Brosnan era aclamado como el actor más parecido a Bond desde Sean Connery. Entertainment Weekly lo calificó de sucesor natural. Incluso Anne Fleming, viuda del creador de Bond, Ian Fleming, le apoyó públicamente. No era solo la prensa o los fans. Los mismos responsables de las películas de Bond se fijaron en él. Pero el camino de Brosnan hacia el papel no fue nada fácil. Sin que muchos lo supieran,
La primera consideración seria de Brosnan como Bond se remonta a 1983 y no a 1986, como comúnmente se cree. La conexión se produjo a través de un giro sorprendente. Su esposa por aquel entonces, la actriz Cassandra Harris, tuvo un pequeño papel en Solo para tus ojos en 1981, lo que llamó la atención del productor de Bond Albert Cubby Broccoli sobre Brosnan. Tras ver a Brosnan en el plató, Broccoli comentó: «Si sabe actuar es mi hombre». Pero la oportunidad llegó con una advertencia. Roger Moore, que se acercaba al final de su carrera, como Bond no estaba seguro de volver. Ante la posibilidad de un sustituto, el estudio se reunió con Brosnan, pero se asustó y ofreció a Moore la friolera de $3,5 millones por quedarse. La oportunidad de Brosnan pasó silenciosamente a un segundo plano. Entonces llegó un cruel giro. En 1986, tras 4 temporadas de éxito, Remington Steele fue oficialmente cancelada. Eso debería haber liberado a Brosnan para tomar el manto de Bond. Y de hecho se iniciaron conversaciones serias, pero la tormenta mediática sobre su posible casting hizo subir de nuevo los índices de audiencia de la serie. Aprovechando el momento, la NBC revocó su decisión y reanudó la serie para una última temporada, con lo que Brosnan volvió a firmar su contrato. Fue un revés aplastante. Sin Brosnan disponible, los productores de Bond siguieron adelante y contrataron a Timothy Dalton en su lugar. Brown había estado tan cerca que los guiones ya se habían hecho pensando en él. Pero el tiempo, esa fuerza imprevisible en la vida de todo actor, había jugado en su contra. Pero la historia no terminó ahí. La oportunidad perdida de Brosnan solo creó más expectación. El universo Bond había tomado nota y no lo había olvidado. Cuando llegaron los 90, la franquicia estaba lista para un renacimiento. Y Brosnan, ahora experimentado y aún carismático sin esfuerzo, estaba finalmente libre. En 1995 se puso el smoking en GoldenEye, inaugurando una nueva era de películas de Bond y demostrando que aunque el destino puede retrasarlo, no siempre lo niega. Pero qué cicatrices de los primeros años de Brosnan forjaron la fuerza silenciosa que le llevó a Bond al fin. Quédese con nosotros mientras rebobinamos el reloj. El incalculable ascenso de Pierce Brosnan. Nació el 16 de mayo de 1953 en Drogheda, Irlanda. Pero desde el principio, la vida no le dio una bienvenida amable. Pierce Brosnan no creció entre privilegios ni seguridad, ni cuchara de plata, ni nombre famoso, ni siquiera la reconfortante presencia de un padre. Su padre Thomas desapareció tan pronto de su vida que Pais ni siquiera le reconocería entre la multitud. Ni su voz, ni su olor, nada. Solo un espacio en blanco donde debería haber habido un padre. Su madre May hizo lo que muchas mujeres de la época. Salió adelante. Enfermera de profesión, trabajó sin descanso para llegar a fin de mes. Pero en 1957, con poco apoyo y menos opciones, tomó la angustiosa decisión de marcharse a Londres en busca de un trabajo mejor, dejando a su hijo de 4 años en Irlanda. Lo que se suponía que iba a ser temporal se convirtió en una separación de 7 años. 7 años de crecimiento pasaron de mano en mano. Primero sus abuelos, luego varios parientes. Cada mudanza le desarraigaba aún más. Cada hogar le recordaba que no pertenecía a ningún sitio. Aprendió a callar, a escuchar más que a hablar. Sus compañeros le conocían como el chico que miraba por la ventana. No se metía en líos. No era ruidoso. Simplemente estaba ausente, como si viviera al margen de su propia historia. A los 11 años todo volvió a cambiar. Su madre, que se había vuelto a casar, envió a buscarlo. Pierce llegó a Escocia, donde conoció a su nuevo padrastro, William Carmichael, un hombre amable y constante que trabajaba en una fábrica. Para un niño que solo había conocido la incertidumbre, la tranquila presencia de William era a la vez extraña y reconfortante.
No forzó el afecto. Simplemente le ofreció estabilidad, le enseñó a pescar, a arreglar cosas rotas, a confiar poco a poco. Y entonces, una noche, todo cambió. William lo llevó al cine. El año era 1964, la película Goldfinger. Allí, en esa pantalla brillante, Sean Connery, como James Bond, se grabó a fuego en la imaginación del joven Pierce. Bond no era solo un personaje, era un símbolo de todo lo que se le había negado a Pierce: poder, control, confianza. Por primera vez, Brosnan vio no solo quién era, sino quién podía llegar a ser. A los 16 su sueño no era actuar, era pintar. Se matriculó en la Escuela de Arte St. Martin's School of Art de Londres, hambriento de expresarse a través del color y el lienzo. Le encantaba la crudeza de Lucian Freud, la agitación emocional de Francis Bacon. Vivió pobre, sobreviviendo a base de tostadas y té, rodeado de compañeros de clase con un pasado rico. Pero no se quejaba. Su trabajo era su voz. Una tarde de 1971, mientras paseaba por el sur de Londres, se topó con un tragafuegos ensayando su número. Curioso Pete le preguntó si podía intentarlo. Ese momento, un destello de audacia, de espontaneidad, encendió una mecha que lo cambiaría todo. Le invitaron a participar en el taller de teatro local. Nunca había actuado, pero de repente no necesitaba pintura para contar su historia. Poco después hizo una audición para el Drama Center de Londres. El entrenamiento fue despiadado. De 1973 a 1976 se esforzó más que nunca. Más de la mitad de los estudiantes abandonaron los estudios. Algunos tuvieron averías. A los instructores no les importaba la comodidad, querían la verdad. Pierce estudió mimo Shakespeare e incluso artes circenses. Trabajó a tiempo parcial para pagarse la matrícula, porque abandonar no era una opción. Recibió los golpes, se adaptó y sobrevivió. Luego vino el escenario. Su primer papel importante llegó en 1976 en Espera, hasta que anochezca, donde interpretaba a un personaje inquietante que dejaba al público descolocado. Fue un gran éxito. Un año más tarde, protagonizó la problemática pero profundamente emotiva obra de Tennessee Williams, The Red Devil Battery Sign. Aunque la obra había fracasado en EE.U, la interpretación de Brosnan en Londres mereció los elogios de la crítica. Por fin la gente se fijaba en él. El cine le siguió de forma lenta pero constante. En 1980 apareció brevemente en The Mirror Cracked con Elizabeth Taylor. 30 segundos en pantalla, 50 libras en el bolsillo, pero algo era algo. Ese mismo año interpretó un pequeño papel de Lyra en El largo Viernes Santo con Bob Hoskins y Helen Mirren. La película se convertiría más tarde en un clásico de culto, y Brosnan, tranquilo, agudo, magnético, dejó una impresión duradera. No fue una estrella de la noche a la mañana. Era algo más raro, un hombre que construyó su carrera ladrillo a ladrillo. Cada actuación con capas de historia personal. Cada papel moldeado por los años de silencio, desplazamiento y añoranza. Y ahora, décadas después, cuando el mundo le conoce por su aplomo, presencia e inconfundible carisma, Brosnan se enfrenta a otro tipo de batalla. Su esposa, Killy Shaw Smith, la mujer que le trajo la paz tras una vida de tormentas, se enfrenta a una grave enfermedad. Es un doloroso eco del pasado. Pierce perdió a su primera esposa, Cassandra Harris, a causa de un cáncer de ovarios en 1991. Más tarde perdió a su hija Charlotte por la misma enfermedad. Este nuevo capítulo no es uno que él pidiera, pero si algo nos ha demostrado su pasado, es que Pierce Brosnan no es ajeno a los desengaños, ni a resistir cuando el mundo intenta destrozarle. Pero años antes de que se pusiera el smoking, un giro inesperado estuvo a punto de arrebatarle a Bond y cambiar el futuro de la franquicia. Siga mirando. Brosnan, Dalton y la batalla por Bond. Mientras los focos se centraban en Remington Steele Pierce Brosnan,
observaba en silencio cómo se le escapaba de las manos otro papel, el que había estado a punto de conseguir, pero no había podido James Bond. Y el hombre que se puso en la piel de 7 en su lugar, su propio amigo Timothy Dalton. Dalton, de formación clásica y conocido sobre todo por su trabajo en el teatro, no era nuevo en la órbita de Bond. Ya se le había considerado para el papel a principios de la década de 1970, antes de que Roger Moore tomara el relevo. Pero por aquel entonces, Dalton se sentía demasiado joven para llevar el peso de la franquicia. Cuando Moore finalmente se retiró después de Una vista a matar, Dalton volvió a la conversación y en 1987 se convirtió en la nueva cara de Bond en El Día de los Vivos. Los productores querían un cambio. Bond se había vuelto demasiado resbaladizo, demasiado llamativo. Ansiaban valor algo más cercano a la crudeza de las novelas de Ian Fleming. Dalton les dio justamente eso, un agente menos pulido, más peligroso e inconfundiblemente serio. La estrategia pareció funcionar. Al principio, The Living Daylights obtuvo buenos resultados superando incluso a los últimos trabajos de Moore. Pero la continuación, Licencia para matar, estrenada en 1989, no tuvo el éxito esperado, al menos en Estados Unidos. Adoptó un tono más oscuro y violento y abordó los cárteles de sustancias nocivas en lugar de la dominación mundial. Parecía demasiado diferente, demasiado atrevida, demasiado pronto. Y aunque la película funcionó razonablemente bien en todo el mundo, la taquilla estadounidense se enfrió ganando solo $34 millones. Para Dalton, el revés fue algo más que números. Dejó a la franquicia en el limbo, y en ese limbo, Broman esperó. Entre 1986 y 1994, a menudo llamados los años perdidos, de Bond Brosnan, no se quedó de brazos cruzados. Construyó un cuerpo de trabajo que silenciosamente se hizo eco de lo que podría haber aportado a DO7. En el cuarto protocolo, interpretó a un hábil agente británico, atrapado en una crisis de Guerra Fría. En Nómadas cambió a lo sobrenatural, demostrando su versatilidad. Incluso sus anuncios como el de Diet Coke eran guiños deliberados a la estética Bond, como recordando al público que no se había ido a ninguna parte. Mientras tanto, los planes para la tercera película Bond de Dalton, que se rumoreaba se titularía Propiedad de una dama, ya estaban en marcha. El argumento habría empujado a Bond a un conflicto global de alta tecnología en el que intervendría un villano chino que utiliza armas robóticas y virus informáticos para amenazar con el caos nuclear. Bond incluso iba a formar equipo con un misterioso ladrón de gatos, un giro moderno y elegante. Pero la película nunca llegó a rodarse. Una disputa legal entre MGM United Artists y Eon Productions se prolongó durante años. Cuando todo se calmó, el contrato de Dalton había expirado. Cuando se le pidió que volviera, se negó cortésmente diciendo simplemente que ya no lo quería. Para Brazen era la segunda vez que el destino le abría una puerta para cerrársela de golpe. Pero siguió siendo paciente, sabiendo que a veces el papel de tu vida vuelve si estás preparado para cuando lo haga. El amor que dio forma a Bond. Pero detrás de todas las pruebas de pantalla y la política de los estudios, había una persona cuya fe en Pierce Brosnan nunca vaciló. Cassandra Harris. Se conocieron a finales de los 70, cuando Cassandra ya era una actriz en activo con un pasado complicado. Sandra Colin Waits nació en Sydney en 1948. Había sobrevivido a un matrimonio difícil y tenía 2 hijos pequeños, Charlotte y Christopher, cuando Pierce entró en su vida. Lo que empezó como una chispa se convirtió rápidamente en algo duradero. En 1980 ya vivían juntos en Wimbledon, y el 27 de diciembre de ese año se casaron. Paice nunca planeó ser padre tan joven, pero cuando el exmarido de Cassandra falleció en 1986, adoptó a sus hijos sin dudarlo. No se trataba del deber. Fue algo personal.
él sabía lo que significaba crecer sin un padre, y estaba decidido a que Charlotte y Christopher nunca sintieran esa ausencia. Entonces, llegó su hijo Sean, nacido en 1983. De repente eran una familia de 5. Su hogar estaba lleno de risas, amor y la clase de estabilidad con la que Peace solo había soñado de niño. En medio de todo esto, ocurrió algo extraordinario. En 1981, Cassandra fue elegida para el papel de chica Bond en Solo para tus ojos, mientras rodaba escenas junto a Roger Moore. Su presencia en el plató dio lugar a un encuentro fortuito. Peace conoció al productor Albert R. Broccoli. Cassandra, siempre creyente, le susurró sus esperanzas. Ella vio a Pierce como Bond mucho antes que nadie. Broccoli estuvo de acuerdo, pero había una trampa. Pierce ya estaba comprometido con Remington Steele, y ese contrato le impediría ponerse el smoking, al menos por ahora. Cassandra nunca llegó a verlo convertirse en Bond, pero fue su fe inquebrantable, su empuje silencioso, y el hogar que construyeron juntos lo que dio a Pierce la fuerza para seguir adelante. En muchos sentidos, ella le dio su mayor papel, no solo como 7, sino como padre, marido y hombre que comprendía lo que significaba luchar por amor. Pero qué tormenta silenciosa se coló justo cuando su felicidad se sentía segura, amenazando con deshacerlo todo. Sigue mirando para descubrir la lucha. Nunca se lo buscaron. Comenzó con un simple sentimiento. Cassandra parecía cansada. No solo el tipo de cansancio que se desvanece con el descanso, sino algo más profundo. Estaban en la India en la época en que el Pitze rodaba Los Engañadores. Ella no se había quejado mucho, pero su fuerza no era la misma. Así que volvieron a Londres, esperando que fuera algo menor. No lo era. La noticia fue dura y rápida. Cáncer de ovario. Ni temprano ni fácil. Ya estaba en todas partes. El tipo de diagnóstico que roba el aliento de una habitación. A partir de ese momento, la difunta esposa se convirtió en una zona de guerra. Cassandra se enfrentó a 8 operaciones. Ronda tras ronda de quimioterapia, 1 año y medio de veneno corriendo por sus venas. Su pelo desapareció. Su cuerpo se marchitó. Pero ella se aferró a algo más fuerte que la carne. Se negó a ceder el control, cuestionando cada decisión, desafiando a los médicos y negándose a dejar que el miedo dictara su historia. Eligió su camino a través del dolor. Pierce, siempre cerca, se describía a sí mismo como la parte tranquila, no el héroe, no el sanador, solo una presencia constante, haciendo lo que podía, incluso cuando eso era simplemente sentarse a su lado en silencio. Y su hijo Sean, apenas un niño, intentaba darle sentido a todo aquello. A veces se disfrazaba de pequeño médico intentando arreglar lo que no podía entender. Austin el Peso se hizo mayor cuando se dieron cuenta de que no era solo la lucha de Cassandra. Su madre había muerto de la misma enfermedad. Ahora estaba claro que era genética. El miedo se extendió a Charlotte, su hija, y nunca abandonó a Pierce. Lo transformó. No quería compasión, quería un cambio. Empezó a hablar, a presionar por la detección precoz y una mejor concienciación. Entonces llegó diciembre de 1991. Cassandra eligió cómo se iría. Sin pitidos de hospital, sin luces fluorescentes, solo paz. Una noche, sabiendo que el final estaba cerca, se volvió hacia Pierce y le susurró: «Por favor, cariño, no te preocupes. Es solo una vida que se acaba». El 28 de diciembre de 1991, rodeada de amor y dolor, se desvaneció. Mientras otros celebraban la temporada Peace, se sentaba en silencio abrazado a su hijo, intentando explicarle lo único que apenas podía aceptar: el dolor de perder a Cassandra. En el momento en que sonó su teléfono, todo lo que creía sólido empezó a desvanecerse. Y en solo 47 segundos, el mundo de Peach Broen cambió de nuevo. Pero esta vez nadie estaba muriendo. Simplemente habían acabado con él.
Mucho antes de enfundarse el icónico smoking y convertirse en James Bond Broman, ya había soportado algo mucho más devastador que los villanos o el espionaje de alto riesgo. Cuando su esposa Cassandra Harris murió de cáncer, todo se detuvo. La mujer que había creído en él cuando aún luchaba por aparecer en pantalla. La mujer que una vez retrató a una chica Bond se había ido de repente. Ella le había animado a presentarse de nuevo al casting para 7, incluso cuando su propio tiempo se estaba acabando, con la esperanza de vivir lo suficiente para verle meterse en el papel. Más tarde, declaró que ella nunca le había abandonado. Ella se convirtió en parte de su ser entretejida en cada una de sus respiraciones. La muerte de Cassandra le dejó solo para criar a sus 3 hijos. Sean todavía un niño a los 8 años, Charlotte y Christopher ya en la cúspide de la edad adulta. Pero nada le preparó para el peso del dolor, que se clavó profundamente en él. Sin embargo, siguió adelante. Ella le había dado más que amor. Le había dado un propósito. Así que cuando finalmente le dieron el papel de Bond en 1994, no era solo un papel. Fue una promesa cumplida, empapada de triunfo y dolor. El estudio pendía de un hilo. MGM estaba al borde de la quiebra y la franquicia Bond boqueaba. Los directores entraban y salían y el presupuesto ya se había disparado por encima de las expectativas. La presión era insoportable. Si GoldenEye fracasaba, Bond perecería con ella. En cambio, se disparó GoldenEye, ganó más de $3 millones en todo el mundo. Un tanque retumbando por las calles de San Petersburgo costó $8 millones. Petersburgo costó solo $8 millones y Pierce realizó casi todas sus acrobacias, incluido un salto en bungee de infarto desde una presa de 220 metros en Suiza, tan peligroso que las compañías de seguros se negaron a cubrirlo. Era temerario, era audaz, y era precisamente lo que Bond necesitaba. El éxito de la película no fue solo cinematográfico, sino que se convirtió en un reseteo cultural. El videojuego GoldenEye 7 de Nintendo introdujo a Bond en una generación completamente nueva. Rosn no estaba simplemente retratando a Bond, lo estaba salvando. Pero bajo el glamour de la acción, había un hombre que seguía de luto. Cuando El mañana nunca muere llegó a los cines en 1997, aún lloraba la muerte de Cassandra. 6 años después, canalizó su dolor en cada escena. En El mundo no es suficiente. En 1999, Bond se enfrentó a un nuevo tipo de villano, una mujer. La secuencia inicial de la película duraba 14 minutos, la más larga de la historia de la franquicia, e incluía una explosión real de un oleoducto con 120 galones de gasolina. Brosnan lo dio todo. En 2012 muere, otro día la película del 40 aniversario de James Bond estuvo a punto de ahogarse durante una maniobra fallida de parapente que le dejó bajo el agua en el gélido oleaje islandés. Fue hospitalizado por hipotermia, pero siguió rodando. El espectáculo era enorme, un Aston Martin invisible de $300.000, un palacio de hielo construido con 1.000 toneladas de hielo real. Y sin embargo su interpretación consiguió seguir siendo el centro de atención. Ese mismo año ganó el premio Saturn al mejor actor, superando incluso a Sean Connery, su héroe de la infancia. Spielberg llamó ofreciéndole Indiana Jones. Brosnan declinó. Bond fue primero. Se había convertido en el rostro de un imperio revivido. En 4 películas, sus películas de Bond recaudaron $1.400 millones. Estaba en forma comprometido y ya estaba lanzando ideas para Bond 21. Entonces, una tarde en las Bahamas mientras rodaba After the Sunset, llegó la llamada. Sin advertencia, sin preparación, solo fuiste un gran James Bond. Muchas gracias. Adiós. El golpe no fue meramente profesional. Fue personal. Los estudios le retiraron su apoyo. Sus honorarios se desplomaron de $12 a $3 millones.
Despidió a 12 empleados. Correos electrónicos revelaron más tarde que los productores habían estado audicionando silenciosamente a otros actores a sus espaldas durante 2 años. No fue simplemente rechazo, fue traición. Y cuando se emitió el tráiler de Casino Royale con Daniel Craig, en el papel que Brosnan había encarnado con tanto dolor y pasión, sus hijos le vieron llorar no por perder el vínculo, sino por lo poco que parecía importar a quienes se lo habían arrebatado. Habían esperado a que estuviera solo para acabar con él, pero él no estaba roto. Detrás de la angustia había un hombre que había sacado a la franquicia del abismo, que había amado profundamente, perdido profundamente, y aún se mantenía en pie unido, no por la fama, sino por el recuerdo de una promesa cumplida. Cuando el telón cae 2 veces, se encontraron en una playa de Cabo San Lucas, justo después de la puesta de sol. Era 8 de abril, y mientras la música palpitaba entre una multitud de fiesta, Pierce Brosnan encontró la calma en un rincón tranquilo, hablando con Kelly Shea Smith, una periodista a la que su fama no deslumbraba. Ella no se enamoró de la versión hollywoodiense de él. Le gustaba el hombre que había debajo de todo eso. A las 2 a.m. seguían conversando. En pocas semanas él la llevó a conocer a sus hijos. 6 meses después, ella se mudó. Pasarían los años y aquella conexión silenciosa y verdadera se convertiría en lo único que le impedía desmoronarse, porque el pasado nunca permanecía enterrado. En 1991, había visto cómo su mujer Cassandra Harris se desvanecía lentamente a causa de un cáncer de ovarios. Solo tenía 43 años. Fue brutal. 8 operaciones, 18 meses de quimio. A él le cambió la vida. Todo cambia cuando te enfrentas a la muerte, dijo. Ella era el amor de su vida. Perderla fue como perder parte de sí mismo. 2 décadas después, la pesadilla volvió. A Charlotte, la hija que Pierce había adoptado y amado como si fuera suya, le diagnosticaron la misma enfermedad que mató a su madre y a su abuela. Solo tenía 41 años cuando finalmente se la llevó. 3 generaciones de mujeres robadas por el mismo asesino silencioso. El cáncer de ovario suele ocultarse hasta que es demasiado tarde. El 75% de los casos se detectan en las últimas fases, cuando las tasas de supervivencia bajan hasta el 20%. Charlotte había luchado durante 3 largos años e incluso mientras agonizaba, seguía pensando en los demás. El 14 de junio de 2013, se casó con Alex Smith, su pareja de toda la vida. Apenas 2 semanas después, el 28 de junio falleció en Londres a las 14:00 h.m., rodeada de Alex, sus hijos Isabella y Lucas y sus hermanos. Ella había dicho una vez, «Esta es mi familia, quiero darles todo el amor que pueda». Y lo hizo. El eco de la historia fue devastador. Charlotte tenía 15 años cuando le diagnosticaron la enfermedad a su madre. Su hija Isabella tenía la misma edad cuando perdió a la suya. Lucas tenía 8 años, la edad exacta que tenía Sean, el hijo de Pais, cuando Cassandra murió. Era casi demasiado cruel para ser una coincidencia. Pete estaba destrozado de nuevo en una recaudación de fondos contra el cáncer en 2014. Su voz se quebró al decir, «Sostuve la mano generosa, fuerte y hermosa de mi primera esposa. Y justo el año pasado sostuve la mano de mi hija. No era solo dolor, era un ciclo que se repetía, cada vez más agudo, más profundo, pero a través de esa oscuridad, Kelly permaneció a su lado. El amor que comenzó en una playa años antes se mantuvo fuerte. Y aunque Peace intervino como un abuelo afligido tratando de consolar a unos niños rotos, una parte de él se perdió en el pasado llorando a las mujeres que había amado y la historia que no podía reescribir. Pero, ¿qué tormenta silenciosa se estaba gestando con su hijo Christopher mientras el dolor lo consumía? Permanezca pegado a su pantalla para averiguarlo. Sombras, cicatrices y la fuerza para volver a ser feliz. Christopher tenía un futuro prometedor. Trabajó en películas Bond de Pierce Brosnan, como
El mañana nunca muere, y el mundo no basta siguiendo los pasos de su padre. Pero tras la muerte de Cassandra en 1991, el dolor le consumió. Solo tenía 19 años, demasiado joven para cargar con tanto dolor. En 1996 fue multado por conducir ebrio. Un año después fue encarcelado por volver a hacerlo. Luego llegaron las noches de sustancias nocivas perdidas en Londres. Se desmayó a la salida de un club y entró en coma. En 2012, a los 32 años, fue detenido de nuevo por posesión de heroína. Se había vuelto irreconocible enredado en la escena de las sustancias nocivas de Brixton, a kilómetros del joven brillante que una vez fue. En junio de 2024, tras 2 décadas alejado de la vida pública, Christopher fue visto en la puerta de una tienda de comestibles de Londres. Enjuto, solo 51 años todavía, de pie todavía luchando. Mientras Christopher luchaba contra sus demonios, Hilly Shee Smith tenía los suyos. Durante años los tabloides se burlaron de su peso. Titulares crueles, fotos de lado a lado, comparaciones interminables. Pero Pierce se negó a dejarlo estar. En un post ahora famoso escribió: «Amo cada curva de su cuerpo. Ella me dio a nuestros hijos, ese amor la cimentó». En 2024 Killy, que ahora tiene 61 años, había perdido 45 kilos sin cirugía, simplemente caminando, nadando y alimentando su cuerpo con paciencia y amor propio. «Este cuerpo me dio la vida», escribió. «Finalmente lo honré». En agosto de 2024, ella y Pierce celebraron 23 años de matrimonio, 31 años desde que se conocieron a través de la tragedia. Aún fuertes, aún enamorados. En su aniversario, Pete la llamó su norte-sur, este y oeste. Ella le respondió: «Eres la persona más fina, encantadora y tierna que he conocido». Reaparecieron en abril de 2025 en el debut de George Clooney en Broadway. Ella de encaje, él todavía elegante. A los 71 años, Pierce sigue siendo agudo elenco como el Doctor, pero su fuerza es más profunda. Embajador de UNICEF, desde hace mucho tiempo partidario de Greenpeace y defensor de la concienciación sobre el cáncer, una vez boicoteó el estreno de una película para protestar contra las pruebas nucleares. No pudo salvar a Charlotte, pero al hablar claro, al dar la cara a la mar ferozmente, sigue intentando salvar a otros. Pero, ¿qué crees que le dio a Pierce Brosnan?